Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Elegaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Elegaustro, 25 años de energía para la vida. Son las 8:41. Damos la bienvenida a la doctor Rafael Ollarte. Él es abogado y es constitucionalista. Doctor Ollarte, Ecuador, tierra de los dilemas, trae nuevamente, a través de una iniciativa del presidente de la República, la situación sobre si deben o no funcionar bases militares extranjeras en Ecuador. Tema en el cual participará, por supuesto, la Corte Constitucional, pero se definirá finalmente en la Asamblea Nacional. Quisiéramos iniciar este diálogo con usted, con su opinión, su punto de vista sobre este tema. Buenos días, Gustavo. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Antena 1. Lo primero que debo hacerle presente es que muchas veces los constituyentes, como hemos escuchado el relato de Alberto Acosta, toman decisiones basadas simplemente en su parecer político y no en la conveniencia de la nación. Y siempre me sorprendió que gente que uno entendía que al menos era algo leída, no recordase, porque esto se hizo en el año 2008, que en 1942 en el Ecuador se tuvieron que instalar primero la base militar estadounidense en Galápagos, y dos, tuvimos que facilitar la base de Salinas para la Armada estadounidense, con la finalidad de proteger al continente de una eventual agresión del Japón. Recordemos que en aquellos años, para los que no lo recuerdan, el Japón estaba dominando completamente el Pacífico y sus fuerzas se dirigían al Pacífico Sur. Y en largo plazo, uno de sus objetivos era la toma de Galápagos y de este modo controlar el canal de Panamá, que era una cuestión muy riesgosa. Con esta norma constitucional, naturalmente, el Ecuador, que ya había sido derrotado en la guerra de 1941 por carecer absolutamente de aviación, una armada más allá que de lo heroico de nuestros marinos y soldados, no pudieron hacer mucho frente al agresor peruano. ¿Qué podíamos hacer frente a una potencia como el Japón, que estaba derrotando a los británicos, a los holandeses, a los franceses, y que también habían hecho ya la vida imposible a los estadounidenses con su ataque a Pearl Harbor, dejándole en muy mala condición? Cuando uno hace una norma constitucional, lo mínimo que se le pide a la persona que lo hace, y en este caso, bueno, aquel personaje, es que abra un libro de historia, pues. Esta clase de cosas no se pueden hacer así al buen tuntún. Y yo con eso no le quiero decir que lo que está haciendo el presidente Noboa está bien, porque el presidente Noboa lo único que pretende es que se modifique el artículo 5 de la Constitución, eliminando la parte que indica que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y facilitar bases nacionales, bases militares ecuatorianas a fuerzas armadas extranjeras. Quedando solamente esta frase que quedaría como un verdadero sarcasmo: el Ecuador es un territorio de paz. Bueno, para ser sarcásticos no estamos. Pero más allá de aquello, olvida el presidente de la República de su teoría jurídica que no hay una sola disposición en la Constitución que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Está eliminando la que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras y está dejando alegremente el artículo 416, número 4 de la Constitución, que condena la instalación de bases militares en los territorios de otros estados. ¿Cómo es esto, presidente Noboa? Quitamos la parte en la cual se prohíbe la instalación de bases, pero dejamos la norma constitucional que condena la instalación de bases. Al menos un poquito de sindéresis a la hora de elaborar un proyecto de reforma a la Constitución, que ha sido remitido a la Corte Constitucional con la finalidad de que haga un primer dictamen solamente, el dictamen de conformidad de vía, porque el presidente de la República lo que está señalando es que esto iría por la vía de la reforma parcial. Claro, no podía hacerlo por la vía de la enmienda, toda vez que el artículo 5 de la Constitución es uno de los que determina los elementos constitutivos del Estado. Los elementos constitutivos del Estado: república, territorio, símbolos nacionales, etcétera, idioma, están en los artículos 1 a 9 de la Constitución: ciudadanía, nacionalidad.
Esos son elementos constitutivos del Estado que son irreformables a través del procedimiento de enmienda. Es decir, de enviar directamente, luego de la Corte, a un referendo convocado por el Consejo Electoral. En este caso hay que seguir un trámite complejo, que es el de la reforma parcial. Es decir, si la Corte determina que la reforma parcial es posible respecto de la eliminación casi total del artículo 5 de la Constitución, esto deberá ir a la Asamblea, someterse al doble debate, con un plazo de espera de 3 meses entre el primer y segundo debate, para, de ser aprobado el texto original o con modificaciones por parte de la legislatura, vaya nuevamente a la Corte, para que ahí se haga el dictamen de contenido, es decir, para que no se hagan agregados o cosas que no estuvieron en el proyecto matriz de reforma constitucional, y que luego de eso vaya ahí sí al referendo ratificatorio. Es decir, es un procedimiento complejo, complicado, largo y costoso. Por esa razón... ¿Qué tiempo piensa usted podría tomar en caso de que se dé esta decisión? A ver, veamos cuánto tiempo se toma la Corte. Yo creo que la Corte no se va a tomar mucho, no suele tomarse mucho tiempo en estos casos de los dictámenes de conformidad de vía, porque como ha dicho, pero aunque la Corte ha dicho que el dictamen de conformidad de vía no tiene el plazo de 20 días. Sí se puede demorar más, pero generalmente en estos casos lo hace muy rápido. Digamos que lo hace hasta la próxima semana o a la subsiguiente. De ahí esto tiene que ir a la Asamblea, se califica por parte del CAL, primero tiene que haber una calificación por parte del CAL, luego tiene que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el informe para el primer debate, luego se hace el primer debate y entramos en un receso de 3 meses. Calcule que en esto nos hemos comido un mes, más 3 meses del plazo de espera, siendo generosos 4 meses para hacer el segundo debate. Hecho el segundo debate con mayoría absoluta, porque eso se hizo en la reforma 2020, en estos casos ya no se requiere 2/3, sino mayoría absoluta, mitad más uno del total de legisladores. Esto se va a la Corte Constitucional para que haga el segundo dictamen. Ahí sí la Corte tiene solo 20 días para dictaminar, digamos que lo hace menos de eso, sí, tal vez se demore menos, ya, póngale usted unas 2 semanas más, y esto al Consejo Electoral, y el Consejo Electoral debe convocar para los siguientes 45 días el acto eleccionario. Estamos hablando de aproximadamente 5 meses y medio, 6 meses. ¿Es posible, doctor Ollarte, además aceptable realizar un análisis de un antes y un después de la base de Manta en la situación de Ecuador? Esto implicaría partir de una premisa de que fue un elemento gravitante en el incremento del narcotráfico, la multiplicación de las mafias criollas, la infiltración e instalación en Ecuador de poderosas mafias extranjeras. Es que se hicieron muchas cosas. A ver, en primer lugar, una cosa que hay que aclarar, y esperemos que esto no ocurra como cuando Lasso nos propuso el tema de la extradición y engañaban a la gente diciendo que con la extradición se iban a expulsar a los delincuentes nacionales. No es así. Entonces hay que decir las cosas al pan pan y el vino vino. No es que nos van a preguntar si vuelve o no la base de Manta. El acuerdo de la base de Manta se extinguió, ya no existe. El acuerdo de la base de Manta era para realizar actividades de interdicción del narcotráfico. Un acuerdo con los Estados Unidos, en virtud del cual los Estados Unidos podían utilizar la base ecuatoriana de Manta para instalar ahí aviones y elementos militares no armados y aviones no artillados, justamente para realizar labores de intercepción. Entonces, cuando salían las naves estadounidenses y encontraban un avión, porque ya había comenzado ya este tema del tráfico de drogas exacerbado en esta parte del continente, lo que hacía era comunicarse con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con sus aviones supersónicos, interceptara. Hoy en Ecuador aviación supersónica de combate no tiene, por si acaso. No porque sí somos nosotros, y nosotros creemos que la defensa debe ser gratis, todo debe ser gratis, entonces la defensa también debe ser gratis, y no tenemos aviación supersónica. Nuestra Armada no está en las mejores condiciones. Los últimos buques fueron adquiridos en el tiempo de Correa, en el año 2007, casi regalados por la Armada de Chile. Los buques de Encalada y La Torre, que pasaron a ser Eloy Alfaro y Morán Valverde, que eran buques que fueron repotenciados por la Armada de Chile porque no podían hacer una adquisición de buques nuevos en ese momento, y luego querían adquirir 4 buques británicos, 2 viejos, 2 nuevos. Gran Bretaña se les había negado, Holanda se ofrece vender los 4 buques nuevos y al final Chile termina comprando 8 buques.
Entonces, claro, le quedaron estos repotenciados. Pero esa repotenciación, según la Armada de Chile, era para 15 años. Y esos 15 años pasaron hace 2. Entonces, estamos utilizando esos buques que son interesantes, que nos entregaron los chilenos solamente el costo de la repotenciación. A eso nos dieron los buques los chilenos, al precio de repotenciación. Y eso es lo que hay. Entonces, no es que usted viene aquí y le dice a los señores gringos, vea, el 99 firmamos este acuerdo, el 2009 lo denunciamos, ya se extinguió, vuelva nomás. Hay que volver a hacer otro tratado, ya, y es un tratado que se someterá tal vez a la aprobación de la Asamblea, en todo caso siempre tendrá que ser dictaminado por la Corte Constitucional. Es decir, esto no es para pasado mañana, no hay soluciones mágicas. Además, cuando se instala la base de Manta, las condiciones del Ecuador no eran las de hoy, porque se hicieron muchas cosas para que el crimen organizado, para que la delincuencia organizada pueda avanzar en el país. En primer lugar, se eliminaron los cuarteles pequeños que tenían Fuerzas Armadas diseminados en todo el territorio de la República. Así que no es que vuelve la base de Manta y hemos arreglado todo. A ver, ¿con qué aviación supersónica hacemos las intercepciones? ¿Cómo estamos con nuestra Armada? Hemos tenido que firmar, por si acaso, porque a veces la gente cree que no se ha hecho nada. Algo que hizo el señor Lazo, del cual yo no soy su partidario y he sido muy crítico, fue firmar básicamente 2 acuerdos, 3 en realidad, que eran estos famosos Ship Rider Agreements, es decir, buques y aeronaves extranjeros patrullan nuestro mar territorial y nuestro espacio aéreo con la finalidad de interceptar. Tenemos uno que es el acuerdo para intercepción de aeronaves civiles sospechosas de actividades ilícitas, y tenemos el convenio de operaciones contra actividades marítimas ilícitas. Entonces ahí lo que se hace es en los aviones estadounidenses, en los buques estadounidenses, van marinos y van pilotos de la Fuerza Aérea y de la Armada ecuatoriana respectivamente, con un planteamiento de soberanía. Esos Ship Rider Agreements existen en muchos países que son básicamente para protección pesquera. Justamente. Y nosotros los hemos hecho para el tema de delincuencia. Justamente, doctor Oyarte, sobre estas dudas que existen cuando se tratan estos polémicos temas, vayamos a analizar algunas de ellas. En la parte, digamos, positiva de esto, es indudable que Ecuador, por lo menos hasta el momento, se muestra incapaz de controlar la situación de violencia, y diríamos que cualquier ayuda es bienvenida. Pero vayamos a algunos aspectos polémicos o negativos de estos temas de las bases extranjeras, que se convierten con frecuencia en centros de inteligencia estratégica, centros de espionaje, incluso de asuntos internos de un país, además que significan ya una toma de posición en geopolítica del país, en este mundo en donde está bastante polarizado. Por otra parte está, y esto no sé si lo recuerda usted, ciertos... Permítame, enseguida usted tiene la palabra para desarrollar todo, doctor Oyarte. Solamente déjeme recordar un incidente que significó un abuso para Ecuador, que generó una situación de impunidad de un marino norteamericano que asesinó a un ciudadano en circunstancias oscuras que nunca se aclararon en la ciudad de Manta. Luego se refugió en la base de Manta, nunca fue juzgado. Tiene usted toda la palabra. A ver, sobre lo segundo, le comento que sin base de Manta tenemos un convenio que se llama Estatuto de las Fuerzas, de las cuales se le otorga libre movilidad, exoneración de impuestos e inmunidad a los militares extranjeros que, en virtud de los 2 anteriores acuerdos, el de intercepción de aeronaves civiles y el de operaciones contra actividades marítimas ilícitas, operan, tienen inmunidad. Así que si usted cree que esto comienza y termina con la base de Manta, no es así. Las inmunidades y privilegios diplomáticos y consulares que se extienden muchas veces a estos militares existen. Es decir, si usted cree que eso no va a pasar, está pasando. Así nomás, con dictamen de la Corte Constitucional, nomás le estoy diciendo. Si quiere le doy el dictamen 1023 TI/24. Es de este año, inmunidad. Así es que si usted está pensando que eso no va a ocurrir solo porque hay o no hay una base extranjera, 1. 2. Si usted todavía sigue creyendo de que nos van a espiar, ¿el Ecuador qué tiene? Me refiero militarmente. Unos aviones a turbohélice super tucano que le sacamos la pieza al uno para que a ver si funciona el otro. A ver, ¿para qué hablamos de esos temas de, nos van a espiar? Mira lo que ha hecho solamente ayer, lo que hizo el Mossad israelí con estos señores de Hezbollah. Los reventó a todos en un rato, 2.800 heridos,
con ese tema de los Vipers. ¿Usted cree que se requiere instalar una base, o sea, que Israel necesita una base en el Líbano, una base en Irán, una base en no sé dónde, para ir y sacarles la cresta a esos tipos? No. Perdón, pero estamos en el siglo XXI y bien metido en el siglo XXI. Así es que esas cosas ya no se hacen así. No necesito una base yo para... vea, hoy día solamente con los elementos electrónicos e informáticos, los Estados Unidos saben de sobra lo que pasa aquí y más allá. O sea, si los Estados Unidos nos quieren espiar a un país que es débil, como nosotros, pues puede saber vida, pasión y muerte de todos y cada uno de nosotros. No necesita meterse a venir a meter en un problema aquí a instalar una base. Es que el tema de inmunidad se lo voy nomás aclarando, que eso todavía sigue, no tenemos base, pero tienen inmunidades. Y lo otro, de que las bases sirven para espiar, bueno, no es 1915, pues sí, se han pasado 110 años respecto de todo esto. Pero aquí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta. Solo le recuerdo que dos ciudadanos norteamericanos fueron recientemente detenidos. Me parece que tenían origen argentino y eran espías de hoy en día. El espionaje no es cosa del pasado, sigue sucediendo. A ver, don Gustavo, es que nosotros no hacemos eso, los irresponsables somos nosotros nomás. Pues, ¿no tenemos servicio de inteligencia militar nosotros? ¿No tenemos agentes extranjeros en el Perú? Así nomás somos, nosotros somos al buen túnel. Claro, estamos de acuerdo, eso le digo, son cosas que aún suceden hoy en día. Pero don Gustavo, dejémonos de cosas, tiene que ser así, salvo que usted me diga que los ecuatorianos somos tan poca cosa que ni siquiera tenemos controlados a nuestros vecinos, así es. Que los señores se nos tuvieron que venir a meter, los señores de las FARC en Angostura, y los señores colombianos tuvieron que venir a hacer el favor de neutralizar a esos señores que estaban en territorio ecuatoriano, así de bien. Y eso tenemos que seguir tolerando. Es decir, abandonada las Fuerzas Armadas, abandonada la Fuerza de Seguridad del Estado, y creemos nosotros que eso está bien. ¿Qué es eso? Fair play. O sea, aquí estamos, no, yo no voy a espiar a mis vecinos, pues, no lo voy a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te metan acá otra vez. Como que el Ecuador no ha sido derrotado militarmente, pues. Como que no hemos tenido pérdidas que hemos tenido. Abrir un librito nomás, o abrir un periódico del año 41, a ver cómo quedó la provincia de El Oro luego de la invasión. Esa parte no la recordamos y no la sabemos, ¿no? Porque ahí tampoco teníamos fuerza aérea, ahí tampoco teníamos artillería, ahí tampoco teníamos blindados, y se pasearon por acá. O sea, con el valor de las tropas ecuatorianas tuvimos para que estos tipos no lleguen a Quito y a Cuenca, pues. Nada más. Porotillo, Panupali. Estamos con problemas de memoria. ¿Qué pasa? A ver, los países se espían. ¿Chile espía al Perú? Sí. ¿Estados Unidos espía a Chile? Sí. Así es esto. ¿Acaso uno tiene que estar confiando en la buena fe del resto y que a mí no? Entonces eliminemos las Fuerzas Armadas una buena vez. Porque total, según el derecho internacional, no caben agresiones, no caben ocupaciones militares por la fuerza. Pensamos así, eliminemos nomás. No sé por qué los ucranianos andan ahí agarrándose a balazos con los rusos. No sé por qué Armenia, que tuvo una guerra exitosa con Azerbaiyán hace 30 años, le sacaron la que ya sabe, pues. ¿Qué pasó con los armenios de Nagorno-Karabaj? Afuera. No, eso de estar pensando en que vea, uno nunca sabe cómo inician los conflictos, pero no prevenirlos. Por eso la defensa nacional es cara, cuesta, y cuando usted no invierte en defensa nacional, termina como nosotros. ¿Cuáles serían en todo caso, desde su visión, doctor Ollarte, los aspectos positivos de la instalación de bases extranjeras en Ecuador? No tiene ningún aspecto positivo en sí mismo. Es decir, en sí mismo una base militar extranjera. Usted instala bases militares extranjeras cuando tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad actual? De tener bases militares extranjeras en Ecuador, hoy día. Por eso le digo, esas prohibiciones absolutas son torpes. Porque si usted tiene la necesidad, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se hace con esa norma constitucional? Prohibida las bases extranjeras. ¿Qué hacíamos en la Segunda Guerra Mundial? ¿No podíamos defendernos de los peruanos? ¿No vamos a defender de los japoneses? No, pues. Entonces, esas normas usted las analiza caso por caso. Es decir, yo no soy partidario de prohibiciones generales, porque por último, si usted va a hacer un acuerdo con nación extranjera para instalar una base militar, ese acuerdo tiene control de constitucionalidad y eventualmente, porque no es en todos los casos, pero eso lo determinará siempre el acuerdo nacional, la aprobación por parte de la legislatura. Es decir, no es soplar y hacer botellas. Ahora, yo le insisto, no es que usted... cuando sea, no sé cuándo será este referendo, si es que se llega a hacer, porque también la Corte te puede observar.
Pues la Corte el día de mañana le puede decir, señor presidente, usted no se va a gastar una La consulta Corte Constitucional. Exacto, con una reforma incompleta. Me reforma en un artículo y no el otro. ¿De qué me sirve esto? Pero claro, o sea, si la intención del gobierno es que la Corte le diga eso, vaya y díganos. ¿Ya? O tal vez la Corte, como ha hecho en otros casos, se pone generosa. Con el presidente no ha sido generosa. En la consulta popular de abril, resulta que le pasaron 6 preguntas que no servían para nada, de que uno decía, se las van a rechazar, y le pasaron, y ahí quedaron, sin servir para nada esas famosas 6 preguntas. Preguntas placebo. Ahora, pregúntese, yo le insisto, se nos preguntó el tema de la extradición, diciendo que con el tema de la extradición se ayudaba a la lucha contra la delincuencia. Esa reforma, le comento, que no ha sido publicada. Así nomás. Se hizo el referéndum en abril. Se dice que lo tiene en el cajón la señora Diana Tamaint. Efectivamente, porque tenían que mandar al registro el texto. Estamos en septiembre, 4 meses después. Pero Bueno, y al gobierno le ¿y para qué hablar de otras tantas consultas populares que se han hecho en Ecuador, que son hoy en día combatidas por los propios gobiernos, incluso por el presidente Noboa, que en alguna de ellas dijo que él votaba por el sí y hoy está totalmente en contra? Pero vayamos a otro tema antes que se nos agote el tiempo, doctor Ollarte. Yo quisiera preguntarle a usted sobre esa gran contradicción que estamos viendo en estas elecciones. Cuando la Asamblea Nacional ha recibido calificaciones en forma consecutiva de 3, de 4%, creo que la mejor le dio una calificación del 8% de aprobación de los ecuatorianos. Más de 2/3 de los asambleístas, 100 de 131 asambleístas, pretenden reelegirse. ¿Cómo se entiende esto? A ver, ¿cómo se entiende? Primero, porque el sistema electoral cambió de lista abierta a lista cerrada. No hay sistemas electorales perfectos. El de lista abierta tenía un tema pernicioso, que era que te ponían a gente muy conocida para que la gente vote por ellos. Futbolistas, cantantes, actores, ni sé qué. ¿Ya? Porque los demás son desconocidos. Entonces, cerraron la lista como era hace 30 años. Cerraron la lista. Entonces, ahora usted puede votar solo por un partido y cuando usted vota, se van asignando escaños en el orden. Ahora, aquí tenemos una gran dificultad. No tiene usted un sistema de partidos. Entonces, como usted no tiene un sistema de partidos, tiene que andar adivinando. Y por esa razón hay el chaqueteo, es decir, el camisetazo, ese tipo de cosas que antiguamente eran criticables y ahora son el pan del día. Y claro, los requisitos para ser asambleístas, porque tampoco se puede pedir más, son mínimos y elementales. Ecuatoriano, 18 años y gozar de derechos políticos. Y la Corte Constitucional ha impedido en dictámenes anteriores que siquiera se aumente la edad del legislador. Yo sé que un chico de 25 años sigue siendo un chico de 25 años. Ahora, los mismos legisladores trataron de modificar las normas solicitando mayor experiencia, probidad notoria, formación justificada, algo de eso. Aprobado en primer debate y va para el segundo debate ese proyecto de reforma a la Constitución, de enmienda a la Constitución, agregando de que los candidatos asambleístas, aparte de los requisitos de edad, nacionalidad y goce de derechos políticos, deben tener probidad notoria, capacidad, experiencia y formación. Ahora, suena lindísimo, pero esta cosa de exigir probidad notoria, ¿quién es el ente calificador de la probidad notoria? ¿Será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Peligrosísimo. Verá que a ver, para ser miembro de la Corte Constitucional se requiere probidad notoria. Para ser miembro de la Corte Nacional de Justicia, probidad notoria. Para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, probidad notoria. Para ser miembro del Consejo de la Judicatura, probidad notoria. Y de estos dos, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación, probidad notoria, si tienes tipos que están condenados por actos de corrupción en el ejercicio del cargo, otros que están procesados, otros que fueron destituidos por irregularidades. Entonces me pones una linda cosa en la Constitución para que los ecuatorianos, como somos así, nos crean, ya, ahora me está poniendo que para ser asambleísta hay que tener probidad notoria, listo, lo hemos arreglado todo. No arreglas nada, esos requisitos que no sirven de nada. Luego, esto de capacidad, formación y experiencia. Un chico de 18 años, ¿qué capacidad, formación y experiencia puede tener? Incluso le diría uno de 25. ¿Qué gran experiencia puede tener un chico de 25 años? ¿5 años de algo? ¿2 años de qué? Recién va a tener, si es que tiene, no se pueden exigir, ha dicho la Corte, no sé, que permitió que se haga esta enmienda, no se pueden exigir títulos, no se puede exigir formación formal, no se puede exigir experiencia formal. Entonces uno dice, ¿qué es capacidad, formación y experiencia? El todo y la nada.
el todo y la nada. Otras de esas normas que además, en el peor de los casos son normas que no sirven. En el mejor de los casos son normas que no sirven. En el peor de los casos son normas que sirven para excluir. Pregunte, ¿qué haría el chavismo venezolano? Que excluya a todo el mundo, a cualquier opositor que más o menos vale la pena, lo excluye. Lo mismo en Nicaragua. Cualquier persona que es opositora al sandinismo está excluida absolutamente de la función pública y por supuesto de las elecciones. A la gente que en Nicaragua intenta participar en un acto eleccionario como verdadero opositor del régimen sandinista, esa dictadura gerontológica que tienen en Nicaragua, se les llega a privar de la nacionalidad nicaragüense, pues nomás. Entonces, usted imagínese un autoritario, imagínese nomás que llegue un autoritario a la presidencia de la República y el día de mañana vea que hay opositores que tal vez tengan alguna capacidad para ocupar escaños en el Parlamento, pero que son gente complicada, entre comillas. Bueno, pues les envío el recado a mis mandaderos en el Consejo Electoral y no los califican, y les dicen que no son probos, y les dicen que no son capaces, que no tienen experiencia y que no tienen formación, y con eso excluyo no más candidatos. Qué alegre, ¿no? Cuidado con poner esas cositas en la Constitución, es un precedente. O sea, sí, a ver, dicen que el hombre inteligente aprende del propio error, pero que el hombre inteligente aprende también del error ajeno. Aprendamos del error ajeno, aprendamos de lo que hemos visto en otros países. No terminemos de zarandear esta democracia que lo suficientemente zamarreada está. Doctor Uriarte, el tiempo se nos agota. Quisiera preguntarle a usted en esta situación de desesperanza que vive Ecuador, con la economía en soletas, la amenaza de los apagones para ponerla peor, un país en que sigue en situación de guerra interna, etcétera, etcétera. ¿Con qué criterios, qué atributos va a buscar usted en los candidatos para presidente y asambleístas para decidir su voto? ¿Y yo qué le he hecho, don Gustavo, para que me haga esa pregunta? Qué malo que es, oiga. O sea, me terminó de meter el puñal, ¿no? Oiga, qué difícil, oiga. Las elecciones para mí son cada vez más, antes que elecciones, un castigo. Vea, yo le voy a pedir un favor grande a usted, don Gustavo, como se los he pedido a mis amigos de los medios de comunicación, que no son muchos ciertamente, pero los tengo. Cuando venga un candidato a su medio, un candidato presidencial, que ciertamente vendrán a Antena 1 porque es un medio importante, vendrán y naturalmente querrán este foro, esta palestra, ¿no? No le pregunten tanto de lugares comunes, porque los candidatos siempre te van a hablar de mejorar la educación y que con la educación y un sistema de salud adecuadísimo, y esto es más, ni le pregunte cifras porque se inventan las cifras. Usted le ve al mismo presidente Noboa. El presidente Noboa, cuando era candidato, dijo que él iba a votar que sí en la pregunta del cierre del Yasuní TT. O no tenía las cifras, o las cifras que le estaban dando eran cifras erróneas. Claro, porque si no hubiese sido muy fácil decir, ya, ganó el sí en esa cuestión, cerremos el Yasuní TT, y ya, dejemos ahí. Sí, pero, ¿y el dinero? ¿Y los gastos? ¿Y esto y el otro? Bueno, lo que pasa es que te cogió en curva. Porque no era cosa de simplemente cerrar la llave, pues ¿cuánto cuesta desinstalar? ¿Cuánto cuesta el tema de los contratos? ¿Cuánto cuesta? 3,000 millones de dólares. O sea, no solamente que no vamos a tener ingresos, sino que eso nos cuesta cerrar, tenemos que entregar 3 lucas, así nomás. Entonces, por favor, dejémonos de preguntarle a esta gente lugares comunes o preguntas que les sirven para aparentar que algo saben y que no saben cuando eso ocurre, porque hay otros que ni hablar pueden. Por favor, pregunten. A ver, a mí me quedará clarísimo, como ya no hay izquierda, ya no hay derecha, ya hay un partido que se llame conservador, liberal, comunista o lo que sea, por lo menos para poder saber por quién votar o por qué no votar, pregúntenle, ¿quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ser? Porque lo tiene que tener, no va a decir que va a llegar a improvisar ese rato. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? Y usted ya va a saber por dónde va la economía. No, ya no hay ni que inquirirle. Si te dice Mauricio Pozo, ya sabes por dónde va. Si le dices el señor Dávalos, ya sabes por dónde va, por aquí o por allá. Me basta con saber quién es su ministro de Economía para saber a dónde va a tirar este tipo en tema económico, más allá del bla, 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 de la educación, la salud, el trabajo, el empleo, la industrialización, la naturaleza. Ya, ¿quién va a ser tu ministro de Economía? Tenemos relaciones internacionales complejas y complicadas. ¿Quién va a ser tu ministro de Relaciones Exteriores? Déjame saber quién va a ser tu ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién va a ser tu ministro de Defensa? Con todos los problemas que tenemos. ¿Quién va a ser tu ministro de Defensa? Porque una cosa es que sea un halcón, un tipo duro, y otra cosa es que me pongas a X fulano que ha escrito poesía porno, como hacía el señor Correa.
¿Quién va a ser tu ministro de Gobierno y tu ministro de Interior? Si es que vas a mantener separado el Ministerio de Gobierno y Interior. ¿Y quiénes van a ser? Tu ministro de Gobierno o tu ministro de Interior. ¿Quiénes son? Yo con esas, sabiendo quiénes son esos ministros, tendré claro por quién se puede votar y por quién no se puede votar. Y si no sabe o no lo dice, ya sé por qué no votar. Porque o me está ocultando algo, o peor aún, va a improvisar. Gracias. Ya tuvimos a uno. Gracias, doctor Oyarte. Acogeremos sus sugerencias en lo que respecta a este medio. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Un abrazo enorme, enorme. Declaraciones del abogado